Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde el Basque Culinary Center damos comienzo al Gastronomy Shapers del día de hoy. Para quien alguno de vosotros no lo sepáis todavía, Gastronomy Shapers es una iniciativa online que, bueno, hemos reunido a más de 100 expertos y expertas multidisciplinares de la gastronomía internacional, tanto chefs, pasteleros, antropólogos, bueno, para abordar un poco la realidad actual y futura del sector. Y hoy pues tenemos el gran honor de compartir esta sesión con Ramón Morató, que si lo tenemos por ahí y enciende la cámara. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días. Ramón Morató, bueno, un gran conocido en el mundo de la pastelería a nivel mundial, nacional. Bueno, es ahora mismo actualmente director creativo de la marca de Cacao Barry y bueno, los últimos años ha estado haciendo cursos, seminarios y bueno, pues conferencias por todo el mundo y para nosotros pues es todo un honor de nuevo tenerte aquí con nosotros y nosotras. Y bueno, vamos a empezar un poco esta sesión y que nos cuentes qué viene con el Unbox Creativity. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Cristina. Un placer y un honor estar aquí otra vez, aunque sea virtualmente. Virtualmente, Pero exacto. bueno, he tenido la suerte de venir varias veces al Basque y bueno, encantado de estar siempre con vosotros y bueno, un placer que me llaméis. Y nada, un poco la idea, seguiremos un poco lo que habíamos pactado, Cristina, ¿no? Exacto. Un poco el plan es presentar un poco qué es lo que hacemos, un poco cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, porque a mí siempre me gusta decir que yo soy pastelero. Y lo que pasa es que no tengo negocio propio, ni tengo pastelería, ni tengo una cocina, ni tengo visibilidad, porque al final yo trabajo para una empresa, pero mis productos no los prueba nadie o muy poca gente cuando hacemos algún curso, alguna presentación, pero no Ujú. estoy en el día a día igual como un señor que tiene un restaurante, ¿no? Y que está cara al público y que está viendo el feedback, que tiene esta relación muy directa con el consumidor final. Nosotros de alguna forma lo que hacemos son cosas que sirven para de alguna forma pues sublimar los chocolates que fabricamos y el objetivo es que después los profesionales pues tomen ideas o usen esas recetas o esas posibles ideas para acabar aplicando en nuestro caso. Sé que en nuestro caso tenemos un trabajo un poco entre medio, ¿no? Bueno, yo durante muchísimos años, yo ya soy un dinosaurio, ya casi. Bueno, ya tienes casi 24 años, ¿no? A las espaldas. Son Sí, sí, bastantes. Se sí, dicen sí. rápido. Claro, yo empecé aquí cuando montamos lo que es en la época lo que se llamaba el Aula Chocovic, que después Ujú. pasó a ser la Chocolate Academy, y durante muchos años me he dedicado a la enseñanza, o sea, a impartir cursos, a organizar cursos, que es lo que es, bueno, es a mí realmente lo que me motiva, ¿no? Pero sí que hace unos 8 añitos ya, cuando entró Barry Callebaut, una de las marcas que es Cacao Barry, que es una marca francesa, supongo que todos la conocerán, pues Ujú. me dijeron de dejar la escuela y formar parte del equipo global de marketing como chef. Esto es algo que no existía dentro de la empresa y bueno, lo vi como un reto y sobre todo pues poder cambiar dentro de que sigues estando en tu zona viviendo o tal, pero de cambiar y trabajar en un contexto internacional. Por ejemplo, en nuestro equipo hay personas pues, de cada país. Mi manager está en Canadá, el resto del equipo está en Francia, otros están en Italia. O sea, cada 3 minutos estamos hablando en una lengua diferente. Al final del día ya no sabes ni dónde estás, ¿no? Y este reto me llevó a dejar la escuela, pero también, ostras, aprender y descubrir cosas muy interesantes, ¿no? Del tema del marketing y tal. Y en los últimos años, básicamente, lo que sobre todo hemos hecho, en nuestro caso, somos dos personas, Xavi, que está en mi equipo, y yo mismo, lo que Ujú. hemos hecho sobre todo son eventos. Eventos o, por ejemplo, cuando hay lanzamientos de producto, pues hemos hecho las recetas que van a servir para lanzar ese producto, para promover ese producto.
Y esto es un poco lo que os quería enseñar en esta presentación. No sé si podéis ver ya la presentación en pantalla. Sí, 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 está. Y bueno, de alguna forma, todo esto que te comentaba lo hacemos aquí, que esto es un pequeño espacio que tenemos justo... No sé si tú, Cristina, habías estado en la escuela alguna vez. No, no, no he tenido la oportunidad y bueno, ya desde aquí del País Vasco, ahora hasta Vic, Ahora lo tienes de... Bueno, ya nos va a vendrás, costar, pero bueno, seguro, seguro. Alguna visita seguro que ya caerá, al menos vendrás. este año, el que viene. Bueno, pues Pero nada, bueno, este espacio que Iván Raga nos hizo aquí una foto con gran angular y tal, pero bueno, estos son 25 metros cuadrados, ¿eh? ya Es está. muy pequeñito, pero bueno, aquí es donde estoy yo ahora mismo, con el Ujú, espacio un poco más lleno porque esto es de justo al inicio. Y de alguna forma, lo que... Claro, yo pongo el ejemplo siempre de que si tú tienes una pastelería, trabajas para tus clientes. Y si estás, no sé, en San Sebastián, vas ujú. a tener que enfocar tu producto a los clientes que tienes en tu zona, en San Sebastián. Si estás en Nueva York, pues tendrás que hacer productos pensando en tus clientes en Nueva York, que seguramente serán muy distintos de los de San Sebastián. Culturalmente, en la forma de entender el producto, en la forma y el momento de consumir el producto y tal. En nuestro caso, nuestro cliente es el chef final, el profesional final, y también de alguna forma es la empresa que nos dice, mira, nosotros tenemos esta serie de valores, que esto digamos serían los valores de la empresa, ¿no? La creatividad, la diversidad de sabores, es una marca francesa, por lo tanto, la pastelería francesa, la proximidad con los chefs, la expertise en el cacao, el arte y la ciencia. De alguna forma intentamos estos valores transmitirlos a través de nuestras elaboraciones. De la misma manera, pues que a lo mejor un chef que está en el medio de la campaña en Francia, pues sus valores serán pues quizá los frutos de proximidad total porque viven en una zona muy concreta y tal. Y después, esto es una presentación que hemos presentado un par de veces, una vez en Bélgica y otra para un grupo de profesionales que nos visitaron y un poco está enfocada en el de cómo trabajamos, cómo creamos los productos, ¿no? Y yo siempre digo que al final de cuentas, si tú no tienes un encargo, ¿no? Como, por aquí, como un order, un encargo, un objetivo, o a lo mejor tú tienes, si no tienes un sueño personal de decir, ostras, pues mira, quiero hacer este libro, por ejemplo, y ahora me voy a poner con esto al 100%. En mi caso, si no hay todo esto, si no hay alguien que me diga, tú, va, estamos esto dentro de un mes, me cuesta, no sé, no sé el resto, pero a mí me cuesta un montón. Ujú. Si no, pues no crearía nada. Entonces necesitas esto para tener más tarde presión y al final pues acabar creando cosas, ¿no? Y bueno, aquí ponemos el ejemplo que un poco la creatividad, pues como todos sabéis, puede aparecer, si tú tienes ya esta presión, puede aparecer en cualquier momento porque sabes que tienes que cumplir ese objetivo, ¿no? Desde en el baño o corriendo o en el avión o donde sea. Y bueno, este es el primero de los proyectos que hicimos cuando empecé con esta nueva función, que es el Pure Five, que esto es una colección de bombones que presentamos cuando se organizaba lo del 50 Best Awards, de los 50 mejores restaurantes del mundo. Ujú. En esa época Cacao Barrier era sponsor y en Singapur, justo antes del evento, se montaba un cóctel y nos pidieron que nosotros pues organizáramos este cóctel y aportáramos unos bombones. Y creamos, junto con que esto a mí es lo que me gusta, o sea, nos juntamos los diseñadores que nos hacen siempre el packaging y todo este tipo de cosas. Mi jefe, bueno, que ya no está, que era un holandés que había trabajado para Johnny Walker y era súper, súper creativo. Y empezamos a discutir, bueno, ¿qué podemos hacer en esta tal? Y se nos ocurrió recrear. Esta caja está inspirada en las cajas de fermentación. Del Si, si, cacao. si habéis estado alguna vez en una plantación, son cajas como muy grandes, son cubos, y ahí pues se fermenta el cacao, durante unos días sube la temperatura y pasan todos los procesos diferentes de fermentación. Entonces, inspirados en esto, creamos esta caja que le pusimos luz debajo, unos LEDs, y creamos una colección de bombones que están inspirados en los sabores básicos. Hicimos uno ácido, dulce, salado, umami y bitter. Y bueno, presentamos estos 5 bombones en los que, esto hace ya unos años, pero
hice un poco la historia de tener como dos rellenos y uno de ellos siempre líquido, para conseguir dirigir muy bien la degustación. Al tener un relleno líquido, por ejemplo, el de soja, pues hacemos una reducción de soja junto con una ganache de yuzu, por ejemplo. Pues al ser el relleno líquido, tú siempre en degustación degustas primero el líquido, tienes el mensaje de la soja en este caso, y después ya te aparece el otro con el yuzu. Y así lo mismo con todo el resto de bombones de la colección. Y a partir de aquí, de esta idea, hostia, a mí me volví loco con lo de la cosa de hacer colecciones. Y lo de las colecciones lo he aplicado en otras cosas, en otros proyectos. Por ejemplo, más tarde nos tocó hacer lo mismo en Nueva York y empezamos a googlear con Marta, en ese momento era mi asistente, empezamos a mirar, hostia, ¿qué hay en Nueva York? ¿Qué hay en Nueva York? Y vimos que en Nueva York había como 5 grandes barrios. Y al tener 5 cajas de estas de madera que te comentaba, Sí. y que en cada caja cabían 5 chocolates, pues creamos este concepto del 555. Y acabamos para este proyecto en concreto en Nueva York, invitamos a 5 chefs y cada Ujú. chef tenía una caja. Y en su caja pues ponía el nombre del barrio de Nueva York. Y en nuestro caso nos tocó Brooklyn, y un poco aquí el ejemplo es que a veces la creatividad es también escoger, porque buscamos en Google y vimos que Brooklyn pues eran mercados, iglesias, hipsters, cerveza, las casitas estas típicas con el muro este rojizo, el puente de Brooklyn y tal, y al final escogimos estos dos conceptos, la cerveza negra y el puente de Brooklyn, La con cerveza negra, ¿por qué? la cerveza negra porque nos funcionaba muy bien con el chocolate y Ujú. porque en Brooklyn hay muchas cervecerías artesanas, muchas fábricas de cerveza artesana y Ujú. decidimos buscar un poco este juego. Y el puente de Brooklyn, porque al mirar en el almacén las formas de moldes que teníamos, tuvimos tanta suerte que encontramos este molde que juntando los dos pues tienes un poco como el arco del puente de Brooklyn. Y bueno, decimos que este bombón, aún estaba por aquí el Miquel Guarro, aún estaba aquí Sí. con nosotros, Ujú. y él fue quien me dio la idea, ahora que me acuerdo, pero esto no se lo digas que después se pone ahí mucho. Pero porque yo había probado ya años atrás, cuando tenía lo de Cacao Sampaca, había probado de hacer bombones de cerveza negra, reduciendo la cerveza o o reduciendo al 50% para incorporarla a la ganache. O sea, había probado diferentes maneras y siempre al hervir la cerveza, porque claro, necesitas para la conservación y tal, perdías un poco la identidad del producto. El producto, Y exacto. Miquel me dijo, oye, ¿y por qué no le pones directamente el lúpulo? Y justo aquí, muy cerca de donde estamos nosotros, hay un chico que hace cerveza artesana y Ujú. me dio la cerveza negra que él hace y me regaló muestras del mismo lúpulo que sirve para hacer esa cerveza. Y hicimos el bombón genial. El lúpulo es lo que le da este punto de amargor, tal, Muy que realmente interesante, sí. te lo comes y dices, es cerveza negra. Bueno, después lo de las colecciones también lo hice para el libro del 41 que hicimos junto con los chefs de aquí de la Academy. Ujú. Hice una colección de bombones. Sabía que quería hacer una colección de bombones, pero no tenía un punto en común. Y al final, un día discutiendo, digo, ostras, tú podría hacer que todos los ingredientes, o sea, si hago 6 o 7 bombones, que siempre sea chocolate con un ingrediente que tiene el color negro en la descripción. Entonces hice un bombón con ajo negro, un bombón con trufa negra, un bombón con té negro, y bueno, y ahí tirando el hilo, pues un bombón con pimienta negra, un bombón con cerveza negra, Sésamo y bueno, negro, ¿no? Ahí también veo. sésamo negro, Sí. aceitunas negras, y por eso le llamé la Black Collection. Y a mí estas cosas, hostia, a mí me encanta esto, porque, por ejemplo, esto es algo que me gusta del mundo del marketing, que muchas veces antes de crear el producto piensa en el concepto, ¿no? Por Ujú. ejemplo, yo sé que lo más importante es que el bombón esté bueno. Esto es lo primero. Pero yo creo que también es bonito que haya una historia detrás, ¿no? Exacto, siempre. El por qué, ¿no? El por qué estamos haciendo cosas, Sí, sí. ¿no? Ujú. Por qué me presentas esto, no? Exacto. Y bueno, bueno, aquí están los diferentes bombones que
los hice todos con el mismo molde, con un pequeño detalle y tal. Este es el libro. Como puedes ver, el más guapo de todos es el que está más arriba en el centro. Sí, también. Más joven también. Más joven. Y bueno, después, como otro ejemplo así de creatividad, también nosotros trabajamos, es el uso del mood board. O sea, nosotros cuando a veces nos hacen pensar cosas para una campaña concreta, pues la agencia a veces nos hace un mood board, una colección de imágenes. De Dice, mira, a partir de colores. aquí, inspírate. Ujú, Y este ejemplo lo hicimos para un proyecto que se llamaba el Invasion of the Plants, que fue una época en la que nos volvimos locos combinando chocolate con vegetales. Y hicimos una revista de tendencias y enviamos este mood board a todos los chefs internos de Cacao Barry. Había gente en Estados Unidos, en Asia, en diferentes países. Les enviamos esto y les enviamos como una carta así en plan divertido y tal, de decir, oye, a partir de esta imagen debes crear un postre el que tú quieras con estos chocolates y siempre con un vegetal. Y en mi caso, de todo este mood board, yo me quedé con estas imágenes porque me gustó mucho la textura de este jersey que lleva la chica, porque ujú. me recordó enseguida la textura del bizcocho este de microondas. Sí. Y bueno, a partir de aquí se me ocurrió, bueno, hice esta tarta, que la recubrí toda ella con bizcocho de microondas, de remolacha, y después lo que es la tarta en sí es un mousse de chocolate con leche y frambuesa, con queso, remolacha, pimienta rosa y tal. Bueno, estaba divertida. Y después aquí hicimos esta revista. Entonces, fue una época en que queríamos empezar a hacer como una especie de revista de tendencias para poder enviar a los clientes de Cacao Bar y tal. Ujú. Después, otro proyecto así divertido fue lo de Futropolis. No sé si conocéis el concurso este del World Chocolate Masters que organizamos cada 2 o 3 años Ujú. para escoger al mejor chocolatero del mundo. Y en París, antes del concurso, se presentaba digamos, el anuncio de cuál sería el tema del concurso. Y aquí nos pidieron de que hiciéramos un postre o 2 o 3 cositas inspiradas en las ciudades del futuro, porque en esa edición la cosa iba sobre Futrópolis, las ciudades del futuro, el cambio hacia la ecología, una ciudad verde y tal. Y bueno, nos pasaron también imágenes de este tipo y bueno, se me ocurrió acabar haciendo que bueno, es un pequeño pastelito que Ujú. está inspirado en la selva negra, pero es una selva verde. Que hace años que yo había hecho algo así, pero en formato pastel y lo hice más bien en formato así pequeñito, más divertido. Y aquí fue bueno porque muchas ideas, bueno, la mayoría de ideas vienen siempre de la conversación, de discutir con uno y con otro y sobre todo de dar a probar cosas y que te digan, no, Morato, esto es una mierda. Vuelve a cuarto de pensar que esto no... Y esto a mí me lo hacen los ¿Cómo, de... los- sí, cómo encajas las críticas, ¿no? Cuando has invertido un tiempo en diseñar, en elaborar y luego lo das a probar y nadie te da el visto bueno, Bueno, pues cómo te recompones, ¿no? Después de eso. hay momentos que te destrozan, porque a lo mejor has estado trabajando muchas horas en algo. Lo que pasa es que normalmente no pasan tantas horas, porque en el camino yo ya voy dando a probar. Claro, yo tengo la suerte aquí que hay siempre, está Enric Monsonís, está todo el equipo de chef, y a medida que Ujú. vas haciendo cosas, igual que ellos, con nosotros, ¿no? Oye, pruébame esto, ¿qué te parece? Y al haber tanta complicidad, los comentarios son tú, esto es una mierda, Morató. Demasiada confianza, ¿no? Sí, sí, te rompen, ¿no? Pero esto es lo bueno, que vuelves y dices, bueno, pues vamos a desencallar esto. Y todas estas conversaciones son las que te hacen hacer cosas diferentes a las que normalmente harías. Y a mí en los últimos 8 años han sido los mejores 8 años de mi vida en cuanto a hacer cosas de este tipo, ¿no? Y esto es lo que te decía, la idea de hacer flotar el pastelito así fue con Iván Raga, porque la Ujú. idea era hacer algo como futurista y tal, y el fotógrafo,
pues nos ha dado un montón de ideas. Muchas veces en sesiones de fotos y tal, la última idea, la forma de colocarlo, la forma de, oye, ¿por qué no habéis pensado que esto tienes tal? Pues estas conversaciones son una pasada. Bueno, intrínsecamente también estás como muy influenciado, o sea, te puedes influenciar de otros artistas, ¿no? O de otros profesionales, no exclusivamente pasteleros, ¿no? En este caso es un Sí. fotógrafo, como podría venir un pintor y un escultor, ¿no? Al final Mm. todo es muy artesanal. También esto que dices es un punto importante porque Mm. hay mucha gente que no escucha. Yo, por ejemplo, a mí, a veces Xavi, que es el chico que está conmigo, a veces me dice, Morato, es que tú escuchas demasiado. O sea, yo cada vez más, yo no sé si es también la edad, que cada vez más tengo más indecisiones. O sea, cuanto más haces, más te cuestionas lo que haces. O sea, lo que con 25 años yo decía, esto es lo que hay, pam, y hasta el fondo. Ahora mismo, quizá también porque has visto tantas cosas y te has cruzado con tanta gente y tal, te das cuenta que nadie tiene la verdad absoluta. No, Y al final lo bueno es, o sea, me gusta escuchar, pero de forma exagerada y le doy vueltas a las cosas tal, y al final te acabas haciendo tu propia idea y dices, vale, esto ya está, esto va, pam. Y al final tú eres quien acaba decidiendo, esto será así, ¿no? sí, sí. Pero a mí es algo que me encanta escuchar a la gente. Bueno, este sería otro. Hicimos unas barritas inspiradas en los rascacielos y tal. Me pasa que esto te tengo que decir, que tú ves estas barritas hoy en día, estas formas y geométricas y tal, y esto es Melissa Coppel. Ya, Es Melissa Coppel. Cuando lo total. hicimos dijimos, wow, esto es Melissa. Y por ejemplo, esta foto, porque Melissa es muy amiga mía, y yo le dije, Melissa, esta foto creo que la he usado poquísimo, porque es como No te identifica de alguna y manera. es la línea que me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que ella Ujú. ha capitalizado tanto estas formas y sobre todo los moldes redondos y tal, que ahora Ujú. mismo cualquiera que haga un molde de semisfera con una decoración es Melissa Coppel. Ya, ya. Que esto también son cosas que pasan y hay que... Bueno, después hicimos también, esto es divertido porque inspirados en la comida callejera, ¿no? Hicimos un sweet bunny chow, no sé si conocéis esto. El bunny chow No. es comida callejera en Sudáfrica, es muy Ujú. típico, es como un pan abierto y le ponen, digamos, inspirados en el tema de UK, de Inglaterra, lo que sería un desayuno inglés. Ponen la salchicha, las judías, Huevos. Ujú. todo bastante cargadito. Y aquí se nos ocurrió pues hacer un postre, hicimos un brioche y lo rellenamos pues con salsa picante, con mango, con helado. Pues también otra cosa que hacemos mucho es el uso de las tendencias. Tendencias. Esto, por ejemplo, sí que a la empresa normalmente pues trabajamos con alguna agencia o tal que, no, que nos, de vez en cuando, pues una vez al año, oye, mira, las nuevas tendencias para el futuro, pues va hacia aquí, hacia allá. Ahora con el COVID, pues ha habido muchos cambios. Y aquí en esa época detectamos como tres tendencias, el Instant Luxury, el Healthy Indulgence y el Craftific. Y creamos incluso una especie de kit para que la gente se inspirara a través de las tendencias con el uso de Ujú. los chocolates. Pero sobre el Instant Luxury, pues es un poco lo del decir, bueno, cualquiera hoy en día puede tener ese momento de lujo, ¿no? A veces el lujo no es solo gastar o un tema ligado a una parte económica, sino que el lujo es parar 5 minutos y ponerte los cascos y escuchar música, ¿no? Entonces, lo de take a break, ¿no? Y aquí hicimos pues un macarón, algo como de 5 minutos, instantáneo, muy pequeñito tal. Hicimos un macarón de trufa negra con queso parmesano. Ujú. Después hicimos este también de caviar y vodka. Y después hicimos, que este era sobre el Lintox. Y después hicimos, bueno, no está aquí. Hicimos una versión también que sería el detox con Ujú. algas. Con algas. O sea, Sí. aquí trabajas mucho como o sea, en estos tres últimos, como es que has trabajado mucho la descontextualización, ¿no? Pero igual relacionada con el lujo, ¿no? Porque si estás hablando de caviar, estás hablando de... Mm. ¿Había una de trufa, puede ser? Sí, el de trufa, Sí, exacto. O sea, es como también está muy ligado a eso, ¿no? sí.
Entonces, Sí, ¿cómo sí. eso cómo, cómo se lo recibe, ¿no? El cliente, la descontextualización de alguna manera? Bueno, esto, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, son productos que los hicimos para, en este caso el de trufa, para presentarlo en la feria del SIRA, en lo Ujú. que es Tan, el- oh, bueno, nuestro stand. sí, Allí presentamos con una especie de campanas de cristal donde cada chef creaba diferentes productos ligados a tendencias. En ese caso, por ejemplo, este producto es un producto que nunca ha estado en una tienda, sino que lo hicimos justamente para ese evento, ¿no? Claro, por ejemplo, yo esto lo vería más en un restaurante que en una pastelería, por supuesto, y el de caviar igual, ¿no? Por ejemplo, el de caviar, no, este no llegamos a hacerlo tampoco, pero el de caviar, pues perfectamente como en un hotel, en un cóctel, en una cosa así. Bueno, después aquí sobre el Health Indulgent hicimos esto que es algo que aún no sé qué es, porque esto es un macarón con una especie de ensalada encima, con sí, gelatina de rosas y tal, sobre una mousse de chocolate vale, blanco, blanco, ah, que de alguna forma aquí intentamos jugar un poco con el diseño, ¿no? Es decir, ostras, tengo algo como muy fresco, me recuerda a una ensalada, brotes, tal, pero lo coloco como si fuera un accesorio, ¿no? Un poco inspirado en el tema del diseño y tal. Y después el Craftific, que es un poco esta combinación entre lo artesano y lo tecnológico, esta tendencia. Pues aquí hicimos un pequeño pastelito inspirado en lo que sería un macarón. macarón. Y de alguna forma, claro, un macarón es almendra y sabores. Y nosotros lo que hicimos fue hacer un mousse de almendra. Hicimos un mousse a partir de almendra, en la leche de almendra con mazapán y tal. Y después ya le pusimos el resto de ingredientes, ¿no? Lo perfumamos con el yuzu, con el chocolate y le dimos esta forma arriba, recortamos esta placa, que esto está hecho a mano, pero que un poco la idea era, ahora cada vez más la gente tiene la máquina esta cortadora con el corte De de agua y láser tal, o ujú, pues bueno, un poco esta combinación entre intentar explicar entre lo que es lo artesano, pero también tecnológico, ¿no? tecnológico. Y después esto es un poco una fumada, ¿eh, Cristina? Pero no sé si conocéis el Raindrop Cake, Sí, muy conocido que en es Asia, ¿no? súper conocido en Asia. Pues a Ujú. partir de aquí, para un seminario de chef en Canadá, nos pidieron que hiciéramos también una presentación. Yo, inspirado con esto, en esa época me encantaba el Old Fashioned, el cóctel este de whisky. Sí, Y hicimos un postre inspirados en el Raindrop Cake, pero que es un cóctel. Pues aquí lo que hicimos un montón de pruebas porque, claro, tomar un cóctel, gelificarlo y después comerte un cóctel, a un cóctel te lo comes frío. Y aquí la gran cosa fue ajustar muy bien que esta bola tuviera la gelatina necesaria, o sea, muy poca gelificada, para que cuando tú la rompas con la cuchara la- sea súper culán en la boca, sea muy tierna, o sea que no tenga vale. otra sensación de gelatina. Y después le combinamos un polvo de helado de chocolate, la naranja, pero sobre todo Naranja. aquí la historia fue la temperatura de degustación, porque lo probábamos y no funcionaba, era un drama. Y al final se me ocurrió hacer un cóctel, un old fashioned, con los hielos y tal, y una vez ya un poco acuado, al cabo de unos minutos, tomé la temperatura y vi que el cóctel estaba a -2, -3 grados. Wow. Y esa fue a la temperatura a la que nosotros acabamos sirviendo la bola. Y Y en el con, o sea, momento... ¿nos podrías desvelar el gelificante? Esto es Porque con agar, esto es con es agar. agar. Sí, sí, Ujú. sí. O sea, aquí lo que hacemos es el cóctel, lo acabamos filtrando ¿Traes? y después ya gelificamos. Pero ya cuando hicimos más cantidad, por ejemplo en Canadá, y acabamos haciendo ya la receta porque claro, la gracia de lo fashion también es que esté un poco acuoso ya con el hielo medio deshecho. Entonces, cuando Exacto. hicimos ya en producción, porque hicimos varios, acabamos ya haciendo una mezcla con el whisky,
con los shots de angostura, con un poco de agua. Si quieres ya te pasaré la receta. Pero era agar, es agar. Es Sí, agar. sí. Ujú. Pero sobre todo esto lo acabamos presentando a la bola a menos A 2, menos menos 3 dos. grados, fría, para que tú esta Qué sensación. interesante. Después, claro, también, bueno, obligatoriamente nos inspiramos en el origen porque nuestros productos de chocolate vienen de orígenes concretos, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el lanzamiento de un chocolate de origen Haití, pues hicimos toda una serie de cosas y, claro, no habíamos estado nunca en Haití. ¿Y qué haces? Pues Google, básicamente. Inspirarte, exacto. Te inspiras en el propio sabor del chocolate, ¿no? Las notas que pueda tener, pero después sobre todo qué tiene Haití, ¿no? Y empezamos a buscar y básicamente nos vino todo esto, ¿no? Mercados, frutas, como todo lo que se hace en Mar, California, colores. Ujú, mar, tal, y sobre todo el muelle, este muelle con estas maderas, ujú. la perla del Caribe y tal, y a partir de ahí, por ejemplo, con la idea del muelle, pues yo hice este cake que juntándolos todos forman un poco las maderas del muelle del mar. Y la idea está de pintar con todas las piezas juntas y después separarlas. Esto tenía yo una foto en el teléfono de años y años y años que la había guardado de una publicidad de unas cajas de madera. Y a mí me Sí. encanta guardar fotos de estas, la guardo ahí en mi carpeta de ideas y digo, ostras, esto me va a servir por aquí. Y bueno, hicimos este cake, que es ¿Y de, tenían bueno, diferentes sabores entre sí o eran todos igual? es siempre, en este caso es el mismo. Es Ujú, un muelé, una especie de bizcocho muy, muy tierno de chocolate, con una ujú. ganache de Haití y una mermelada de piña, una mermelada clásica. Lo que pasa es que cuando ya está fría, después le rallamos lima fresca y tal para refrescar, para... Ujú. Y bueno, después hicimos esta botella, una bebida, porque a veces nos piden, oye, deberíais hacer cosas para Oreca, cosas para Bapa, o sea, para Bakery and Pastry, cosas para... Y, por ejemplo, nos pidieron hacer un chocolate líquido. Y yo dije, un chocolate líquido es algo como muy, muy sencillo. Pero aquí se nos ocurrió, con el diseñador, de que, por ejemplo, inspirados en las liquor store de Estados Unidos, que tú vas a Sí, buscar una botella y te la hace para te caminar las por la calle, envolvieron. te las envuelven y tal, pues la envolvimos con el mapa de Haití. Yo años atrás había colaborado con una gente que tenían rones de Centroamérica y tenía una botella de Barbancourt y lo hicimos con Barbancourt, que es un ron de Haití. Está muy bien. Bueno, no era un chocolate a la taza al uso, ¿eh? Igual. No, no, era casi un cóctel. Ya, ya. Después aquí tenemos, esto es una barrita que hicimos con el GPS. Aquí empecé a mirar y vi la zona donde se cultivaba cacao en Haití Ujú. y dijimos, ostras, tú, ¿por qué no marcar el Las GPS coordenadas. sobre la barrita? Y esto fue la primera vez que los de la agencia nos dijeron, ostras, conocemos una chica que tiene una máquina de láser que te puede recortar tal. Y esto fue la primera vez que utilizamos el láser para cortar Ujú. plástico, Vale. colocarlo encima y pintar. Esto lo hicimos hace ya un montón de años. Y bueno, esto es el postre de la perla, un poco jugando con lo de la perla del Caribe y tal. Que Ujú. también te diré que lo de la perla del Caribe, cada país del Caribe dice que es la perla del Caribe. Pues Santo Tiene Domingo, la perla del Caribe. Haití, la perla del Caribe. Pero- la exclusividad, sí. Y después, esto es un postre que nos inspiramos en una mariposa que es la Baís nisipiformis, que vimos que era una mariposa típica de Haití, que es solo en Haití. Y a Ujú. partir de esta idea, pues hicimos esta tarta. Esta mariposa yo sé que es una mierda, porque me lo han dicho todos. Y ahora, por ejemplo, acabo de terminar un libro nuevo y esta tarta la he puesto y he cambiado la mariposa. Porque Ah, todos me dijeron, Morató, si no cambias esta mariposa, es un delito y tal. Yo creo que no está tan mal, pero bueno, me dijeron que no, que estaba muy mal esta mariposa, que es muy fea. Pero bueno. Después también hicimos, inspirados en el origen, aquí tenéis, sería una versión del que vimos antes de la remolacha, pero de la con chocolate. remolacha, queso. Ujú. Sí, Es mango, chocolate y pasión. sí, sí. Está inspirado en el Amazonas, ¿sabes? El mapa representa el Amazonas y la tarta Exacto. se llama Amazon y un poco de alguna forma es como si el río fluyera a través del... Del pastel. Sí, con ylang ylang. Ylang ylang no sé si lo utilizáis. El ylang es una pasada. No Es sé qué. uno...
Es es una flor africana. Es muy, aquí no llega, pero sí que llega en forma de aroma natural. Si alguna vez podéis intentar utilizarlo, porque se utiliza mucho en perfumería, pero con chocolate el ylang ylang es una pasada, porque es floral, pero es un floral como pesado. No es el típico floral fresco de, no sé, de Sí. rosa, jazmín, sino que Ujú. tiene como mucho cuerpo. Y yo lo utilicé años atrás para algún postre, combinado con miel y después ya con otras flores o con chocolate, por ejemplo, con leche. Chocolate es no muy amargo, está muy bien. Ujú. O sea, que tiene presencia. Sí. Después, también lo que antes comentaba, ¿no? El tema de colaborar, ¿no? Lo mejor de todo, o sea, lo mágico es juntarte con gente de otras disciplinas Sí. y pensar cosas juntos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hicimos una cosa con Chartier, con François Chartier, que es un sommelier que tiene todo el tema este de la ciencia molecular, de los aromas y tal. Hicimos un proyecto sobre el vino y aquí pues él nos tomó tres chocolates de la marca, uno que es un chocolate blanco, el Zefir, tomó un chocolate negro, el Flor de Cao, y tomó un chocolate de leche el Ghana Ujú. y, y los analizó y nos dijo, mira, estos chocolates en un 80% tienen en común, en el caso del blanco, esta molécula. Ostras, a ver si lo pone aquí. Ah, no, no lo pondré aquí, espera. El anetol. Y a partir de aquí, él dice, vale, ahora te voy a dar una lista con 15 o 20 productos que tienen esta Ujú. molécula en gran proporción, de manera que, en teoría, por afinidad, tendrás un maridaje armonioso combinando este chocolate con esta hipotética lista de 15 o 20 cosas. Y a partir de esta idea hicimos lo mismo con los tres chocolates. Y bueno, en el caso del Zefir, pues bueno, lo juntamos con aceite de oliva y Para la albahaca pasión. Ujú. y pasión. El otro con sésamo tal. Y esto para mí fue una de las veces pues, que he disfrutado porque te hacen hacer cosas que seguramente no hubieras hecho. Y, por ejemplo, el bombón de miso es muy bueno. Yo creo que es uno de los bombones que más orgulloso estoy con el miso, con una ganache que la ahumamos en casa ¿sabes? El Carpiel de los ahumados. Sí. Nos ahumó como 40 kilos de chocolate así en frío Ujú. y a partir de ese chocolate ahumado hicimos la ganache. O, por ejemplo, la de pasión y aceite de oliva. El núcleo, todo este núcleo que veis aquí, es puro aceite. O Wow. sea, esto es aceite Aromatizado o aromatizado texturizado. con albahaca Ujú. y texturizado con manteca de cacao. Wow. O sea, lo que hacemos es combinar 75% de aceite y 25% de manteca de cacao y le ponemos un poco de cera de abeja para, Era de para, abeja. sí, para endurecer, porque la cera de abeja tiene un punto de fusión muy alto y lo que Ujú. hace es estabilizar el aceite y la manteca de cacao. Tiene una textura tipo un pelín más dura que una Nutella Wow. y tienes que es puro aceite. Entonces tú te comes el bombón, tienes el chocolate blanco por fuera, es dulce, pero todo el núcleo no es dulce porque es puro aceite. Aceite. Entonces está muy bien este. Y estos al final, estos bombones los pudisteis maridar con vinos, entiendo. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Esto fue para un evento que se hizo en Barcelona que era el Wine and Culinary, que Ujú. lo organizaba Bodegas Torres, y allí hicimos una charla con Chartier, había profesionales y periodistas de todo el mundo, y presentamos los tres bombones, y inspirados en la combinatoria de Chartier, y después, además, él le maridó un vino a cada uno de ellos. Uno fue un vino blanco, otro fue un tequila, creo que era. Sí, había. Sí, sí, De fue. diferentes licores también. Sí, sí. Después, esto es otro proyecto, esto es de los que ah, también estoy muy contento porque esto fue una cosa que presentamos a la organización de los Relais des Serres, que es este grupo de pasteleros de las mejores pastelerías del mundo, que Ujú. está ubicado en Francia, donde está, pues mira, Pierre Hermé, todos los grandes pasteleros. Y una vez al año, como Cacao Barry, tenemos la posibilidad, ellos hacen un seminario
en Nisanjó, donde está esta escuela, donde estaba la escuela de Alain Ducasse, creo que es. Y se reúnen todos allí y hacen como una especie de reunión, de compartir cosas y tal durante unos días. Y nos invitaron a hacer una charla. Hemos ido como 3 o 4 años a presentar alguna novedad, algún estudio, alguna cosa. Y aquí presentamos este trabajo sobre los mousses de chocolate, que lo que hicimos fue tomar los mousses clásicos, o sea, el mousse a base de crema inglesa, el mousse a base de pasta bomba, o sea, lo clásico, clásico, y los analizamos de alguna forma y hicimos un trabajo junto con una científica, con Anne Casor, que es una chica que está en París, que tiene una empresa en París, y con los del Departamento de Mineralogía de la Universidad de Barcelona. Porque allí tenemos un par de amigas que están allí y nos dieron acceso a ir a la universidad y hacer fotos en un microscopio digital para ver la textura de los mousses. Supongo que veis la imagen ahí en la parte Sí, de arriba a la derecha. a la derecha, Y, sí. y lo que vimos es que de todos los mousses clásicos los dividimos como en dos grandes familias, ¿no? Los mousses que están hechos en los que interviene ovoproducto en el batido, o sea, los mousses en los que hay clara o merengue, y los mousses en los que el elemento aireante es nata. Vale. Y hicimos 2 fotos de estos 2 universos y vimos que, por ejemplo, los mousses a base de nata, la estructura, las burbujas son como mucho más iguales, son mucho más uniformes y te da un mousse como más estable que, por ejemplo, el de las claras en las que veíamos, a ver si en las imágenes, ahora os enseñan las imágenes, en el de claras era una estructura como mucho más anárquica, había burbujas grandes, pequeñas, tal. Descompensada un poquito. Sí, y esto también en las comprobaciones vimos que era como también menos estable, perdía más aire y tal. En medio de todo esto hicimos un mousse nuevo que le llamamos el mousse híbrido, que es este que veis aquí en la foto. Y es una combinación entre lo mejor de los dos mundos. Hicimos un mousse en el que teníamos claras, batido de claras, pero partimos de una ganache. Y en este caso hicimos la ganache con agua, porque yo le decía, ostras, a mí me gustaría hacer un mousse que tuviera sabor a puro chocolate, sin ninguna distorsión de nada, pero muy aireado. Y acabamos haciendo un mousse con agua y chocolate, en el que le incorporamos claras. El problema de las claras es que para batir claras, si no quieres que se engranen, que tengan una mala textura y tal, tú tienes que acabar incorporando a las claras siempre azúcar o vía un merengue o incorporándole azúcar o algún elemento de carga, ¿no? Porque la clara sola se grana al momento. Pero Anne Casor me recomendó utilizar el agar-agar, pero no en el porcentaje que utilizaría siempre, sino mucho más. Incorporamos hasta un 1% de agar. Ay, de agar, perdona, de Dejar. chantana. De Ah, chantana. digo, porque... De chantana. Incorporamos 10 gramos de chantana por litro Wow. y esto nos dio, sin azúcar, ¿eh? Nos dio una espuma muy parecida a la espuma de afeitar. Y acabamos incorporando estas claras sin azúcar ni nada, con un sabor neutro a esa ganache de Ganas. agua y chocolate y te da un mousse increíble con mucha más cantidad de aire y con la posibilidad de ponerle mucho más chocolate al mousse. Más intensidad de sabor igual. Sí. Este es un poco el trabajo que hicimos. Todo esto son cosas, si os interesa, que podéis, si entráis en la página web de Cacao Barry, todo esto se puede descargar, si queréis. Este trabajo explica un poco la descripción de cada mousse. Después también otros proyectos, a mí me encanta el packaging y, por ejemplo, con los chicos de Zoo, que son con los que trabajamos habitualmente, pues hemos hecho cosas como esta. Esto fue lo que dimos como regalo al que ganó el premio al mejor pastelero del mundo, que en ese año fue Jordi Roca. Entonces, repartimos paquetes con 50, hicimos 50 cajas como esta de una edición limitada de chocolate de Brasil y hicimos una extra de caja en la que la cinta era dorada, que era para el que recibió el premio. Y con tantas, no lo sabíamos, pero mira, estaba ahí y ganó Jordi Roca y se lo pude dar. Y esto fue al año siguiente, este fue el mismo concepto, esto lo hicimos para Nueva York y esto se lo regalamos a Pierre Hermé.
cuando Pierre ganó el premio al mejor pastelero del mundo. Y después, bueno, aquí hay otros ejemplos, lo de la caja que veías antes al principio. Sí. O sea, al final, eh, la pastelería es visual también, ¿no? Y todo el packaging es importantísimo. Es lo que te quería preguntar, ¿no? Un poco, bueno, a raíz de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que llegó el momento en que las pastelerías y los restaurantes debían hacer como un formato, ¿no? Takeaway, ¿no? Para llevar y también y que sea visual y que aún así que pueda llegar a casa en perfectas condiciones, ¿no? Esto aquí lo que vemos, pues bueno, es un poco de eso, ¿no? Jaleas, mermeladas, bombonería, pero también aparte el diseño, ¿no? El que te entre por los ojos y que pueda llegar bien al cliente. Entonces, en este caso, o sea, como qué importancia tiene, ¿no? Para ti el packaging, que es lo que estabas un poco... Yo el packaging, bueno, yo desde siempre que es algo que soy muy friki con esto por ejemplo, el tema de las mermeladas, tengo botes de mermeladas, igual que hace 10 años que están en casa de mis padres y que mi padre cada vez que voy allí me dice, tú llévate las mermeladas ya de aquí. ¿Pero Pero mermeladas vacías o mermeladas llenas? llenas, 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 con la Llenas. etiqueta sin abrir, porque hubo una época que iba por ahí y cuando veía una etiqueta bonita la compraba y al final no la acababa ni abriendo, pero la guardaba como algo de culto, ¿no? Ujú, Y el packaging desde hace un montón de años, que es algo que yo no tengo ni idea, pero que me gusta, ¿no? Porque me gusta lo bonito. Pero, por ujú. ejemplo, estos ejemplos que veis aquí son ejemplos de cosas que nosotros hemos utilizado para una sesión de fotos, para tal. Es un packaging que quizá consideréis que es más o menos bonito, pero que el objetivo no es que diga nada. Cuando tú antes ponías el ejemplo de lo del takeaway y tal, si mañana tú tienes un negocio, en ese caso el packaging quizá deberá ser también bonito, pero debería decir cosas. Funcional. Y funcional también, ¿no? Aquí no teníamos la obligación de decir cosas porque estamos en otro contexto, pero Ujú. seguramente si fuera para un negocio, pues debería resaltar un poco esos valores de ese negocio, ¿no? A lo mejor si todo lo que tú haces es ecológico, pues de alguna forma comunicar a través de la imagen o de la gráfica o lo que sea, ¿no? Pues, después también el color también nos ha influenciado. Esto es un ejemplo. Se lanzó el chocolate este de Zephyr Caramel al mercado hace un tiempo y básicamente lo que nos inspiró fue el color. O sea, el chocolate era un chocolate blanco caramelizado. Además, cuando hicimos esto, yo siempre con el equipo de I+D, en ese caso tuvimos ahí nuestras batallas porque yo les decía, pero si nosotros no somos los primeros de lanzar este chocolate, cuando hay cosas así, ¿y por qué lanzamos esto si no somos los primeros? Ya lo han hecho otros. Ujú. Bueno, a veces el mercado lo pide y las marcas, por ejemplo, en este ejemplo, pues acabamos lanzando nuestra propia versión. Y aquí en este caso, pues bueno, después de un montón de batallas, porque a mí no me gustaba el producto, y yo soy como un pitufo de estos, el pitufo este de la barba, el viejo, Gruñón. que siempre estaba gruñendo, no, esto no está bien, tal, hay que mejorar, tal. Bueno, al final lo acabamos lanzando y nos dijeron, bueno, va ahora a hacer una colección de recetas para los catálogos y tal. Y después de hacer las recetas y ponerlas todos juntos, nos dimos cuenta de que todo tenía el mismo color. O sea, no habíamos escondido el chocolate, sino que el Lo chocolate habías estaba... realzado incluso. Sí, o Ujú. sea, que son cosas que no está buscado, pero que a veces el color también te influye en cómo acaba siendo el producto. Bueno, Pues aquí esto es hicimos... un bombardeo de ideas increíble también, ¿no? Como un producto puede tener tantas vertientes. Sí, aquí hay cosas súper sencillas. Mira, por ejemplo, lo que los franceses llaman un mendiant, ¿no? Un músico, este Ujú. cuadradito, pero de sobacha, que este es, Sí. por ejemplo, sencillo, pero es buenísimo. O, por ejemplo, el soufflé, este es muy bueno. Soufflé de praline con helado de chocolate y Remy Martin. Bueno, hay Ujú. varias cositas. Después también el color también nos influenció con lo de la esmeralda. La esmeralda es el nombre de una plantación en República Dominicana, Vale. pero que, claro, también piensas esmeralda y piensas enseguida Esmeralda en es el el color color. verde, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue también Google y lo primero que nos salió en esmeraldas fue fotos de gente traficando con esmeraldas. O Con sea, la piedra, con la digamos. piedra de la Sí, esmeralda. Y sí, como... veías manos sucias de gente
que no eran esmeraldas de República Dominicana, eran colombianas, pero veías manos sucias como muy trabajadas y tal, con esmeraldas en la mano, y ahí se me ocurrió, tenemos que hacer una esmeralda. Entonces, esto es que no lo parece, pero es un postre de chocolate. Hicimos a partir de un molde de silicona, hicimos el molde a partir de una piedra que encontramos en la vía del tren que pasa por aquí. Hicimos el molde de silicona, es un mousse con un cremoso de regaliz y sí, regaliz, creo que ya, sí, regaliz y menta, Sí, mint, cereal. licores, sí. Y después la gelatina de fuera es una gelatina que colamos dentro del molde de silicona en pequeños trozos que después recuperamos y que superponemos encima de la roca una vez ya pintada. Es una gelatina de Halls. Sí, 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 de Halls de menta. Y bueno, Pero después imagínate, ¿no? El trabajo artesanal ahí, ¿no? Detrás, es como para poder mimetizar de alguna manera una Sí, piedra. sí, mira, mira. Espera, mira, esta es la piedra. Ahí va. Ya la tengo aquí. Ok. Y el Monsonís, no sé si lo conoces al Enric Monsonís. Sí, en persona no, pero Vale, sí vale, lo vale. conozco. Pues el Monsonís, nos estrujamos cuando yo necesito ideas y tal, Monsonís, regálame un brainstorming, nos juntamos Brainstorm. aquí, tomamos un café y tal y discutimos. Y él lo mismo, ¿no? Teníamos la piedra, yo tenía que ir a Rusia a hacer una presentación y no sabía dónde colocar la piedra. O sea, tú haces la piedra, pero ¿dónde la colocas? ¿En un plato? Este contexto. Y el tío me hizo hacer esto, mira. O sea, un molde para la piedra en sí. Y hicimos una madera, Ajá. él me dijo, no, tienes que hacer como en los museos, que las piedras están como colocadas y con una ficha técnica Una descripción, exacto. de lo que es. Y aquí pues pusimos el GPS, no sé qué, el nombre de la plantación. Hicimos como 20 o 30 y lo hicimos en Rusia. Esto hicimos una producción ahí y bueno, nada. Bonito. Ujú. Después también nos hemos inspirado con la cocina Nikkei. Y, por ejemplo, esto es un postre que es de fusión. Es un postre que se llama Llueve sobre Perú. Este lo puse en el libro este del One, que es un postre con productos peruanos y japoneses, ¿no? Combinando pues, el chocolate peruano de Atol Sol con ostras, no me sale en castellano, con corn, con Es con mango, maíz, con maíz, cacahuete, sí. ají, dashi, Y después ya sobacha, miso. quinaco y todo esto. Ujú, Este postre tenía que ser, yo quería repetir para el libro otra vez la idea de la bola esta del raindrop cake, ujú. porque me encajaba muy bien y además esta es la misma madera. Sí, Y hice 20.000 pruebas con el raindrop cake y no me salía. Y este fue un momento en que uno de los stagiaires de aquí me dijo, Morato, este postre nunca será bueno. No, olvídate, olvídate del raindrop cake. Y en ese momento me dice, hostia, pues es que tienes sí, razón. es cuando tienes un poco de bloqueo, ¿no? Un bloqueo creativo y cómo avanzas con él, ¿no? Y salir de ese, Ofuscado claro, y tú tozudo, o sea, yo tozudo, no, voy a hacer una prueba más y una más y una más, y hasta que me dijo, tú, a ver, déjalo ya. Es así. Y aquí la idea, al final, yo quería llamarle Raindrop por lo de llover sobre Perú, quería utilizar lo sí, del sí. rain, y después Ujú. se me ocurrió lo del whisky, y este postre lo sirves y una vez servido le tiras las gotas Les, de whisky y así le pude llamar Rain over Perú. Rain over Peru, sí, sí. Y después, bueno, creo que ya casi está. ¿Eh? Mm. Esto para social media también nos han pedido alguna vez, para Instagram, oye, ¿por qué no hacemos una campaña tal? Y en la época que hicimos toda la colección esta de vegetal, de la tarta esta vegetal de antes, de la remolacha, hicimos también una colección de macarones. Y hicimos macarones, pues uno Con guisante, con guisante, con tomate, sí, pepino, con pepino, con apio, ujú, bueno, toda esta colección, zanahoria. zanahoria. Y esto lo hicimos, remolacha, lo hicimos básicamente porque nos pidieron en Suiza, tuvimos que hacer un evento en un castillo en el que se juntaba un montón de gente de nuestra empresa y montaron como 3 food trucks en el patio. Y nos dijeron que debíamos hacer un postre para cada food truck.
Y en esa época estábamos ya maquinando todos estos macarones y se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos que cada food truck tenga un macarón? Hicimos un food truck con solo 100% remolacha, otro food Ujú. truck creo que era de zanahoria y otro Tomate. y el de apio. Ujú. Hicimos tres ahí. Y lo que hicimos al final, que esto es lo que es motivante, ¿no? Que no solo hacer el postre, sino que hicimos que montamos un jardín al lado de cada food truck. O sea, montamos un jardincito pequeño, falso, en el que había todos los brotes y había como cajitas también con Campbell, con diferentes sales y tal, y unas instrucciones ahí con un cartelito, y la gente venía, tomaba el macarón, que nosotros lo teníamos ya hecho para que estuviera tierno, y al Ujú. momento le dosificábamos la crema de queso arriba, y después la gente se iba con su macaroncito al huerto Y a acababan. terminárselo. Y bueno, cositas de estas. Y ya para terminar, bueno, inspiración más sobre producto en sí. Bueno, como yo vivo en Vic, que es un lugar que hay muchísima niebla, ¿no? Hay trufa, pues para el 4-in-1 hicimos un mimético, que esto es una choux, pero como con el craquelín este negro, una vez hecho, pues tiene una textura muy parecida a la trufa. Trufa. Hicimos un craquelín con el tubérculo, con la crema de tubérculo, con la trufa y una galleta de parmesano en la base. Esto esto está de muerte, Cristina. Esto Es no, te explota la cabeza. Ya súper estoy sencillo, salivando pero casi. este es muy bueno, este me Sí, gusta sí, mucho. sí. Y nada, un poco sobre esta presentación, no sé cómo vamos de tiempo, pero Son. bueno, esto es un poco lo que os quería. Ujú. Tenemos 15 minutos más. Vale. No sé si hay preguntas o quieres que hablemos sobre lo de la antropología que te comentaba o... Sí, sí, si quieres, yo tengo algunas preguntas, pero como tú veas de tiempo. Vale. Mira, sobre lo de la antropología, creo que ya se lo... Sí, esto es un documento que ya, bueno, a los estudiantes se les ha pasado, lo han visto y lo han podido leer. Vale, vale, Eh, Así que, vale, bueno, vale, si, vale. si quieres hablar un poco, bueno, en qué se basó un poco el estudio y cómo surgió, ¿no? La idea. Esto, mira, esto es otro ejemplo, igual como el de los mousses de chocolate o el del vino que hemos visto antes, Ujú. que esto no lo he comentado. De vez en cuando durante el año lanzamos proyectos como este, que acaban siendo un documento que puede ser digital o en papel, que es descargable en la página web o que lo usamos pues, para hacer presentaciones. Por ejemplo, la semana que viene, yo lo voy a presentar a los relés de SER, que como no podemos hacerlo en directo, pues lo vamos a hacer también online. Genial. Ujú. Y, y esto, por ejemplo, esto es un proyecto que lanzamos en septiembre del año pasado, que es una colaboración con una antropóloga, con Fanny París, que teniendo en cuenta la situación que estábamos viviendo con lo del COVID y tal, pues decidimos colaborar con una antropóloga para que nos dijera, ¿no? De alguna forma, nos diera como una predicción de las tendencias de futuro ligadas a la situación que estábamos viviendo, pero no solo al COVID, sino aparte del COVID, que ya pasará o que está a punto de pasar, por suerte, sino un poco más allá, ¿no? Es decir, ostras, ¿hacia dónde va el consumidor? Ujú. Y aquí, bueno, nos hizo como una introducción. No quiero alargarme mucho con esto, pero sí que de alguna forma nos dio como cuatro pistas ah, que serían, oye, remarcar que esto es algo que ya todos conocemos, ¿no? El tema del kilómetro cero. Ella le llamó la pastelería slow. Luego. Esto es Ujú. algo que, ostras, los pasteleros debemos aprender de los cocineros porque los cocineros de hace años que ya tienen esta sensibilidad, ¿no? Por lo de Sí, kilómetro cero, producto de proximidad y tal. Pero esto más que volver a intentar sensibilizar y decir, oye, es el hecho de reflexionar y decir, los pasteleros podemos hacer pastelería slow, exacto. podemos hacer Ujú. pastelería... Porque de alguna forma, cuando tú tienes que... Y esto, no sé, yo lo siento así, ¿eh? Pero quizá también porque nosotros no tenemos tienda y porque nosotros no tenemos un mercado al lado, sino que estamos en Vic, en medio de la nada, ¿no? Pero la mayoría de veces cuando tú vas a pensar un producto,
piensas el producto y cuando más o menos tienes que hacer la combinación, sí que te puedes inspirar por hechos culturales, por quizá Chartier te ha pasado una lista de cosas por tu propia experiencia, pero al final vas al almacén y abres el congelador Exacto. y miras allí y ves purés congelados, o en el almacén ves productos envasados. Entonces, Chocolate, sí, no te vas al mercado. no, no. Y este cambio de chip, quizá no con todo, pero con ciertas cosas, de alguna forma, ya no solo la pastelería Slow, sino también el hecho de que ella la llamaba la economía, Ultraloquista, ¿no? sí, ultralocalista, tal. Ujú, Después estaba el segundo ejemplo, que sería el centro doméstico de mañana, que esto es el hogar. ujú. Esto ella se refiere al hogar. O sea, que hemos visto con toda la pandemia y tal, que al Bueno, final nuestra casa se ha convertido en el centro de todo. Es ujú. nuestro lugar donde trabajamos, vivimos, dormimos, tal, y es donde nos llegan los paquetes entonces, reforzar esto. Después, la pastelería universal como tercer pilar, que es el hecho de hacer una pastelería en la que diferentes personas con quizá diferentes Necesidades, ¿no? sensibilidades Ujú. o necesidades, como dices tú, o también con posibles alergias, puedan sentarse y comer un postre en las mismas condiciones. Porque ahora mismo, cada vez menos, pero ahora mismo, si tú eres alérgico al gluten y vas a una pastelería, el postre no será el mismo que me den a mí. No, Ya será ya lo habrán, ¿eh? O en un restaurante, pues no acaba siendo exactamente el mismo postre, sino es algo, es una solución. Entonces aquí lo que propusimos fue intentar buscar una solución a esto. Y después la pastelería nutritiva, que ya nos propuso, nos dijo, oye, hoy en día los millennials, la gente joven, muchas veces al mediodía hace un solo plato. En un solo plato tiene todo. Tiene la parte de ensalada, tiene la parte de proteína con la carne, el pescado o proteína vegetal, lo que sea, que vendría a ser el concepto del pokeball. Y sí. nos tiró el reto de hacer un pokeball dulce y bueno, lo acabamos haciendo también. Bueno, aquí está. Bueno, ya lo veréis, esto supongo que ya lo tenéis. Aquí básicamente lo que hicimos fue, en el primero, esto lo hicimos en agosto, entonces en agosto teníamos albaricoques, aquí muy cerca tenemos almendra en Lleida, tal. Hicimos productos muy de aquí locales y personalizamos el molde, colaborando con un chico que nos hace los moldes de silicona, hicimos un molde así como concreto para Relieve. nosotros Ujú. y además le dimos un poco este aire así como moderno con esta fórmula que representa los ingredientes del postre, ¿no? SD de Santo Domingo, que es el chocolate que usamos, con Ujú. la almendra y tal. Claro, aquí hay una contradicción brutal, que es decir, oye, me está hablando de kilómetro cero y está utilizando un chocolate que viene Chocolate de de Santo Domingo. Santo Domingo. Y aquí, en el texto, ponemos esto, que es, al final la vida es una contradicción desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Mm. Porque claro, si somos súper estrictos con el tema del kilómetro cero, no podemos usar ni chocolate, ni piña, ni a lo mejor yuzu. Aunque, bueno, yuzu, por ejemplo, ya hay yuzu en Elche, por ejemplo. Sí. Pero entonces aquí un poco de alguna forma es decir, bueno, en el caso de que haya productos que vienen de lejos, sí que es tener la responsabilidad de decir, bueno, utilizaré este porque es un producto muy especial y voy a intentar sublimarlo con productos que están en mi entorno, ¿no? Ya. O en este Pero caso, por ejemplo, perdona, Cristina. no, no, pero por eso mismo también como que tienes que tener un extenso estudio, ¿no? De histórico gustativo para poder defender el 10% de ese pastel, ¿no? De que no proviene de kilómetro cero, pero poderlo casar con todos los sabores y aromas que tienes a tu alrededor, ¿no? Mm. Es un poco el challenge ese, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, en el caso del chocolate, este chocolate, por ejemplo, los granos de cacao son de origen sostenible, pero el futuro, para todos los productos, el chocolate, el café y tal, seguramente el futuro será, la mejora nunca será tan sostenible el cacao como el tomate que puedas tener aquí a 2 metros en tu huertecito, ¿no? Pero seguramente el challenge será en cómo transportarlo, las mejoras a nivel de sostenibilidad, de cómo acercarlo hasta aquí, en el transporte, en tal. O sea, bueno,
Yo creo que de alguna forma es lanzar un mensaje de decir, oye, tenemos que entre todos hacer cosas para mejorar la huella que estamos dejando en el mundo. Exacto. Sí. Después esto es lo de la personalización, que esto básicamente es un diálogo entre el chef y el cliente, y aquí lo que hicimos fue poner inspirados en lo que hoy en día tú puedes personalizar tu teléfono, tu smartwatch, lo que sea. ¿Por qué no lanzar un diálogo con el chef y cada vez más pues hacer esto, ¿no? Y aquí la idea es que inspirados en el primer pastelito hicimos un segundo, que ha venido un hipotético cliente y le ha dicho al chef, mira, yo quiero hacer el postre en vez de con albaricoque con fresas, porque soy del Maresma y quiero fresas y vinagre y tal. Y bueno, la idea es presentarlo diferente. Aquí, inspirados en esta combinatoria, cambiamos el chocolate por este chocolate de Madeirofolo de Madagascar que tiene notas más de frutos rojos. Y esta es la solución que dimos para el otro pilar, el de la pastelería universal, que en vez de hacer un pastel que reuniera todo, que fuera kosher, que fuera gluten free, que fuera vegano, que fuera tal, lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a hacer en una caja, vamos a hacer una caja que represente un pastel en el que es un pastel de pasteles. Y cada uno de ellos son iguales para que nadie se pueda sentir ofendido de que, mira, a mí me han dado un pastel diferente porque yo soy el de la lactosa, ¿no? O yo soy el kosher porque, bueno, pues decimos todos iguales y solo con una marca técnica, ahí marcamos encima de la SD la V de vegan en este caso, o el resto de marcas para cada uno de ellos. Y al final, aquí tenéis lo del Pokéball. Está inspirado en el primer ejemplo del pastelito con albaricoque y tal, pero ya transformado en un postre plato en el que hay el mousse ya vegano, tal, y aquí hemos incrementado en cereales, en proteína vegetal, para hacer un producto que si la mayoría tenían en torno a 250, 70 calorías, este tiene 190 calorías. Bueno, y esto le ayudas un poco también, pues aparte de añadir frutas y verduras frescas con la formulación, ¿no? Bajando un poco los azúcares, no son cargas. Sí, sí, sí. Aquí trabajamos con una nutricionista, que es la que nos dio las pistas de decir, mira, ya veníamos de otro proyecto que habíamos hecho, que era el Find Your Fit, hace un par de años, que hicimos un tema de pastelería saludable. Y aquí, pues lo que hicimos fue ya no solo hacer pastelería saludable de reducir azúcar y grasa y nada más, sino una pastelería que te aportara cosas. Por eso aquí lo que hicimos fue incrementar proteína vegetal a través de fibras o a través de los propios ingredientes y la proteína. Y mira, aquí trabajamos no sé si lo conocéis, el Jumbo, que son claras de huevo, pero vegetales. Vegetales. Es una startup francesa que ahora ha sacado, cuando hicimos esto aún estaban con las claras, pero han sacado huevo entero y yemas. Están en París. ¿Qué base plant-based? O sea, Plant-based, sí, sí. ¿de qué lo hacen? En este caso creo que es una mezcla de proteínas. Hay acacia, ¿cómo era? Guisantes, Vale. hay varias proteínas, chantana y nada, recibes el producto fresco y lo montas como unas claras pasteurizadas. Vale. Y sí, está muy bien. Os puedo dar el contacto si queréis. Esta gente Sí, por probar. Sí, sí. Y bueno, un poco más, ¿eh? Muy bien. Bueno, yo te hago un aplauso desde aquí, aunque no se escuchen, seguro em, que bueno, lo han disfrutado igual que lo he disfrutado yo. La verdad que, bueno, muy interesante todos los de proyectos de creativos, ¿no? Al final, se desarrolla, ¿no? Un método creativo, o sea, cada uno tiene el suyo, ¿no? Y además o sea, tus productos como que están bien destacados por eso, ¿no? O conocidos por ser limpios, elegantes, como muy minimalistas, ¿no? Pero como conservando esos sabores, las texturas.
Y bueno, no sé si tienes algún consejo como para nosotros, como para cómo podríamos entrenar esa creatividad, ¿no? O con retos o con deadlines, ¿no? Como tú dices, o sea, más creatividad, o sea, más presión, más creatividad, o bueno, esa es la forma Sí, quizá que tú trabajas, ¿no? yo, no sé, yo en mi caso, yo siempre digo que tengo suerte porque, bueno, también porque, bueno, tengo gente maravillosa a mi lado, ¿no? Pero la suerte es al final, uno de mis jefes muy al principio, que se murió hace años de un accidente, siempre me decía, si tú trabajas bien, como recompensa tendrás más trabajo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que lo bueno es tener a alguien que te va, en mi caso, yo no soy tan líder de decir, mira, ahora haré esto y de forzarme a hacer eso. Yo necesito que alguien me haga retos. Y Ujú. en la vida yo creo que en general es necesario que haya alguien que te meta retos, ¿no? Que te diga, hey, necesitamos esto dentro de 3 meses. Si no, el cuerpo humano, te relajas. Entonces, Se si tú no acomoda. tienes un horizonte, y no sé, yo digo por mí, pero yo creo que en Ujú. general es así. Si tú no tienes un horizonte, tú te acomodas. Si tú sabes que tienes que terminar eso, lo terminas. Ahora, detrás de todo esto, claro, hay un montón de trabajo. Y ayer salí de aquí a las 9 de la noche revisando cosas y tal. Hoy a las 8 estaba aquí. Ayer me tiré como 12 horas. Ya. Pero La ¿y qué te mueve? O gente... sea, al final la pasión, ¿no? Es la que nos mueve, es muy vocacional, ¿no? La Sí. pastelería, tanto cocina, ¿no? Es muy vocacional. Al final es cuando decides no trabajar, ¿no? Y dedicarte a tu Sí. hobby, ¿no? Al final. Sí, yo también te diré que yo, no sé, quizá con eso soy un desgraciado, porque debería aprender a disfrutar más de la vida, pero y ahora hay, el lunes es festivo. El Sí. lunes yo estoy seguro que ya estaré sintiéndome mal porque hice 3 días de fiesta. No debería ser así, también hay que saber No. Los disfrutar. extremos nunca son buenos. ¿Eh? Pero a mí me pasa. Ostras, tú, yo si tengo una semana tranquila estoy como inquieto que tú, Sí, sí, marcha. sí. Y lo más bonito es no perder la ilusión, porque por ejemplo, no sé si hay que cerrar, pero yo cuando Sí, terminé mi libro, el primero, el libro verde de chocolate, de chocolate. me quedé fue tanto trabajo que cuando terminé me quedé como vacío, me quedé como desilusionado, como, ¿y ahora qué hago? Y Claro. estuve como, te prometo, 6 meses que como que odiaba el chocolate, que no tenía ganas de hacer postres y tartas y tal. Has tenido Y esos momentos de desgana, de tirar la toalla y decir, "Mira, ya está". entonces, lo más bonito, yo no sé cómo se consigue esto, pero lo más bonito es estar ilusionado. Y ahora mismo yo, bueno, tengo esta suerte que me encanta lo que hago, estoy súper motivado y con ganas, no sé, quizás porque veo que me queda menos, que voy a hacer 50 años en agosto y digo, Bueno, o sea, la putada, no es que me quiera jubilar, es que no me quiero jubilar, porque me falta mucho por jubilarme, pero sí, que quiero aprovechar cada minuto. Me he dado exacto. cuenta que hay que aprovecharlo. Y vosotros no sé si tenéis 20, 25, 30 años, Sí, la el media de único edad son... consejo, Ujú. pues esto, que disfruten y que aprovechar a tope. Muy No sé bien. que esto es muy de abuelo, Cristina, ¿eh? Lo que No, acabo de no, pero decir. al Es final es verdad. para, o sea, yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? De un profesional como tú, ¿no? Con 20 y pico de años en las espaldas y que aún así le brillen los ojos y siga motivado y siga ilusionado por la pastelería, ¿no? Que es lo que al final nos mueve a todos, pues creo que es un gran ejemplo a seguir. Así que bueno, aunque pueda sonar un poco abuelo, creo que es el mejor de los consejos. No, no, mira, ya termino porque hablo demasiado, Cristina, pero uno de los tíos que yo respeto pero un montón es Jean-Michel Perruchon, de la escuela de Belouet Conseil. Y Jean-Michel Perruchon tendrá 55 años o más. Ujú. Cuando ha venido aquí a hacer cursos, es el profesional que viene y que lo ves, va de un lado al otro, pero es una máquina. Ujú. Y yo la última vez que vine me lo miraba y pensaba, hostia, yo quiero ser como este hombre. Y realmente es así. O sea, yo entro en el laborador
y cambio de chip y voy a fondo, tal, a limpiar, a lo que haga falta, a limpiar la mesa, preparar, tal. Y yo creo que esto es una actitud que es la que hay que mantener. Yo lo vi en este hombre y pensaba, pero si este hombre ya podría, es una institución, no, pero es igual. Podría sentarse. Es un currante. Al final lo que nos lleva aquí es que somos todos unos currantes. Es la clave de funcionar. Exacto. Bueno, pues nada, Ramón, muchas gracias por tu tiempo, por esta sesión. Ha sido un inmenso placer, de verdad, tenerte en el Vasco Inari, aunque sea en streaming. Y nada, esperemos veros pronto otra vez, ¿no? A tope en la escuela, en Cacao Barri, y con tus proyectos, y bueno, y a seguir triunfando, ¿no? Como lo Claro que sí. haces. A ver si es así. Y Muy bien, bueno, un, pues un placer y muchas gracias. un enorme honor para mí estar con vosotros hoy y mucha suerte a todos y darle caña ahí que el mundo es para vosotros. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, Ramón. Gracias, chao. Agur. Agur.